Listo. Bueno, damos la bienvenida nuevamente a los hermanos que están por ahí viendo. Tuvimos un pequeño contratiempo con la transmisión, pero aquí estamos. Les decía que estamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, del versículo 1 al 10. Bueno, ya hemos tenido la lectura bíblica y vamos a entrar en detalle a lo que el consejo. Permítame desglosar, hacer una pequeña reflexión del versículo 9 al versículo 10, pero después nos vamos a regresar del versículo 1 hasta llegar nuevamente al 9. Dice el Señor, en esto cuando nosotros decimos, dice el Señor, obviamente es porque uno no lo dice, no lo ha inventado, porque hay cosas en las que uno da su opinión personal. Obviamente que en mi caso yo siempre trato que mejor sea lo del Señor antes que mi propia opinión. Entonces el Señor nos dice, y a la iglesia cristiana, para involucrarnos a todos los que se digan llamar cristianos, tenemos la costumbre de decir que Dios tiene muchas promesas para su pueblo. ¿Es verdad? Sí, claro que es verdad. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Lo que pasa es que en las promesas siempre hay una condición que Dios nos pone para que esas promesas se puedan cumplir. Vayamos al versículo 9 y la promesa que el Señor hace, o la afirmación que el Señor hace, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ok, este asunto de ser linaje, buscándole un sinónimo, obviamente a la palabra linaje, dice que nosotros somos una familia o una descendencia de ese linaje. ¿De dónde? De la descendencia de los cristianos. De los cristianos. No podemos decir de la descendencia judía porque nosotros no somos judíos. Nosotros, a lo que el Señor se refiere, inspirando a Pablito, nosotros somos gentiles, fuera del pueblo de Dios, que después nosotros fuimos adoptados y ahorita eso lo vamos a ver. Pero lo que el Señor da como una afirmación, inspirando, escuche, siempre trate de darle esa connotación y esa realidad que fue el Espíritu Santo de Dios quien inspiró a estos hombres, no tener esa opinión, es que la Biblia la escribieron hombres comunes y corrientes. En lo que es humanamente hablando, sí se podría decir que eran hombres normales, como cualquiera. Lo que marca la diferencia es que esos hombres fueron instrumentos que Dios usó, a los cuales Dios mismo inspiró para que ellos escribieran. Entonces, la diferencia entre un hombre, usted puede escribir muchas cosas, pero no necesariamente Dios lo está inspirando. Hay mucha gente que escribe, por eso que usted escucha cada canción que se llama cristiana. Ayer, casualmente iba con mi esposa y oíamos una canción que le digo a mi esposa, pero si esa era una canción mundana, de los famosos boleros de antes, de aquellos años, y solo le cambiaron un poquito el ritmo de la música y le pusieron de una estrofa a otra la palabra Dios y que amor, pero es una, permítame la expresión, es hasta una canción que popularmente se usaba en las cantinas. Y ahora este señor, que le dice el salmista, no sé por qué, porque no conozco ningún salmo de él, haya sacado como un salmo para Dios. No, eso se llama sencillamente comerciar, hacer comercio, hacer mercado de lo que se ve naturalmente, para darle una connotación espiritual, pero que de espiritual no tiene nada. Porque, por ejemplo, ayer que yo escuché esa canción, aunque decía una vez, de vez en cuando, Cristo o Dios, yo ya sabía que era una canción mundana. Bueno, muchos no sabrán que es una canción mundana, pero los que sí sabemos, lo que hicieron fue solamente cambiarle una y otra estrofa y ya le ponen el sello de cristiano, pero que de cristiano no tiene nada. Por eso es que uno trata siempre de resaltar afirmaciones como el Señor nos describe o nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Cuando el Señor nos dice que nosotros somos una descendencia o una familia que Él escogió, no es porque Dios haga acepción de personas, sino más bien es porque, hablando de nosotros aquí localmente, es que cada uno de nosotros escogió ser parte de la familia del Señor. Ahora,
que acaso Dios hace excepciones, a unos sí y a otros no. Volviendo a tocar el tema de la música, hay un señor que habla en el principio de su canción, dice, es que viendo a todos los muchachos que se criaron conmigo, dice, pude ver que era un común denominador, que todos andaban en drogas, que todos estaban mal. Pero Dios sí tuvo misericordia de mí. De él sí tuvo misericordia y de nosotros no tuvo misericordia. Entonces, ahí es donde uno tiene que ponerle un poquito de sentido a las cosas que uno escucha. Como este señor va a decir, que por cierto es muy famoso, bueno, que por cierto anduvo en el carro de Neco, de Marcos, ya saben quién es, que comía mucho chile. Este señor dice, es que Dios tuvo misericordia de mí y de los demás Dios no tiene misericordia. No, pudo haber dicho, es que en medio de los jóvenes donde nos desenvolvíamos en vicios y en esto, yo decidí salirme de ahí, porque es que es uno el que decide, es uno el que decide, y obviamente el Señor nos recibe, a los suyos vino y los que lo recibieron a Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice su palabra. Bueno, es que me dio como cierta colerilla, les soy sincero, de oír esas cosas ahí. Pero bueno, 1, 2, 3, vámonos. Mas vosotros sois linaje escogido, descendencia y familia del Señor. A ver, como el Señor dice, Priscila, que nosotros somos familia y descendencia del Señor, entonces nosotros debemos de tener características de ser familia de Dios. O sea, de ser de la manera parecida a lo que es el Señor. Y entonces ya nosotros debemos de aprender cómo es que es la familia de Dios. La familia de Dios es contrariamente diferente a lo que es la familia del mundo. Totalmente diferente. Incluso, aunque suene feo, de nuestra propia familia, y pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros seres más queridos, pero si ellos no son de la familia de Dios, tiene que haber una diferencia entre usted y esa familia que no es de Dios. Ahora, ¿eso es motivo para desprecio? Jamás, todo lo contrario, jamás. No es que el hecho de que usted sea familia del Señor, descendencia del Señor, como dice acá, linaje escogido, usted desecha a las otras personas. No. ¿Sabe por qué no debe hacerlo? Porque de ahí salió usted también, o de ahí salimos todos, cada uno de nosotros. Lo que pasa es que ellos se han retrasado un poco y no han querido todavía aceptar al Señor Jesucristo para que lleguen a ser parte de esa familia. Amén, hermanos. Vosotros sois linaje escogido, dice real sacerdocio. A ver, si nosotros decimos que estas son promesas del Señor y usted ha escuchado, incluso usted ha repetido, usted que nos está viendo, ha repetido, es que dice el Señor que yo soy linaje escogido, aleluya, y que yo también soy real sacerdocio. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son esas características de los que estamos acá? Y bueno, y usted que nos ve, ¿realmente usted es un sacerdote? ¿Usted sabe cuál es la manera, la costumbre de vivir de un sacerdote? ¿Usted sabe por qué el Señor escogió a la familia, en este caso de Aarón, para que ellos fueran los sacerdotes a los cuales trabajaran con Moisés? ¿Ha leído usted eso? Posiblemente no, o posiblemente no lo sepa, por dos sencillas razones. Uno, por no escudriñar la palabra, que esa sería la más triste. Y la otra, no menos triste, es que conociendo y sabiendo a usted, hombre y mujer, no le ha nacido, no ha querido, no se ha esforzado por saber de que usted es el sacerdote del hogar donde usted vive o de la casa donde usted vive. El sacerdote es el hombre llamado a dar el mejor ejemplo, tanto el hombre como la mujer. Obviamente que en la línea de lo que el Señor dice se refiere principalmente a nosotros los hombres. Y los hombres somos los llamados a cumplir nuestra función sacerdotal. La esposa tiene que tener el mejor ejemplo de cada uno de nosotros los varones, los esposos, los hombres. Nosotros somos llamados a dar ese testimonio. Ahora, obviamente principal en la parte espiritual y en la parte natural, llamémoslo así, de esposos, igual. Somos llamados a dar siempre el mejor ejemplo. Hacer la ayuda. Aunque la palabra del Señor dice que la ayuda idónea es en este caso la esposita.
No la doña, ni la huila, ni la hembra, ni la cabra, no, la esposita. Sí, la doña no, la esposita. ¿Okay? Vale. Entonces dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos linaje escogido. Ahora dice, Adriana dice que somos una nación santa. ¿Será verdad eso? Que somos una nación santa. O sea, una nación noble, una nación sagrada. ¿Será verdad eso? Que damos testimonio nosotros de ser una nación santa, de ser un linaje escogido, de ser real sacerdocio. Es que cuando, digamos, nosotros nos cuestionamos con la palabra del Señor, eso lo que hace en nosotros es ponernos al día, o sea, actualizarnos. Si realmente lo que dice ahí la palabra se cumple en cada uno de nosotros. De nada sirve que la Biblia lo diga. Primera de Pedro 2:9 dice que yo soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy nación santa. ¿Lo vivimos? Entonces ahí es donde se acaba el amén, donde el silencio, donde se agachan los ojos, donde la mirada se pierde y obviamente nos hace reflexionar. Eso es bueno también. ¿Por qué? Porque obviamente que de ahí uno sacaría conclusiones para llegar a ser diferentes. Esto que estoy diciendo yo tiene como un corte varonil, como que es para el hombre. No, es también para la mujer, para las damas, para las hermanas. Ustedes son real sacerdocio, ustedes son un linaje escogido. La intención que Dios tiene es que nosotros seamos una nación santa, noble, diferente, totalmente diferente. Si bien es cierto, Costa Rica se caracteriza a nivel mundial porque es el país donde no hay ejército, donde se respira la paz. Ok, bélicamente o de armamento o de ejército se refiere, sí es cierto. Pero aquí es una nación corrupta, como son todas las naciones. Como una nación corrupta como es Israel también, donde hay prostitución, donde hay esto, donde hay drogadicto, droga, donde hay de todo, donde hay de todo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando entonces de la nación santa que Dios habla, sino de lo que Él esperaría que su pueblo escogido, que somos nosotros, y obviamente su pueblo Israel, deberíamos de ser totalmente diferentes. Realmente dar característica de que somos una nación santa, una nación noble. Debemos de ser llamados a ser o formar parte de esa nación santa, como dice la palabra del Señor. Cuando el Señor habla de darnos esas características de nosotros, de que somos una nación santa, imagínense que hay un pasaje en la palabra del Señor, refiriéndose al pueblo de Israel, dice, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido. Pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel, no por ser más numeroso o poderoso o esto o lo otro, fue por eso que Dios le escogió, sino porque era el pueblo más insignificante. Y eso tiene que hablarnos Davidcito a nosotros, que nosotros no fue por ser cargas, por ser bonitos, por ser grandes, o porque nosotros éramos lo más insignificante que Dios tomara para sí como pueblo o como hijos, pero a Él le plació que nosotros, siendo tan insignificantes, ahora vengamos a ser su nación santa. Pero que no se nos olvide nunca de dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso es bueno siempre recordar de dónde Dios nos sacó en cualquiera de las áreas de nuestra vida a las cuales Dios ha tenido que restaurar y ha tenido que cambiar. Seguimos. Dice que fue un pueblo adquirido por Dios, o sea, nosotros fuimos adoptados. Nosotros fuimos agarrados y tomados por el Señor. Fuimos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo nos adquirió el Señor? En lo que a la creación se refiere, todos somos creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Dios los creó. Pero los hijos de Dios son aquellos que han cumplido lo que Dios demanda en su palabra. Que a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento es como llegamos a ser nosotros los hijos de Cristo Jesús.
los hijos de nuestro Señor, los hijos por el cual Cristo Jesús descendió del cielo, fue llevado a la cruz del Calvario. Antes de ser llevado, fue latigado hasta ser desaparecido su rostro, fue golpeado, torturado, todo lo que ustedes quieran, fue burlado, fue quebrado, eso no está en la palabra del Señor. Eso hice ese acto porque es que normalmente cuando los crucificaban, para asegurarse de que ya la persona estaba muerta, entonces los quebraban. Pero a Jesús no lo quebraron, porque ya anticipadamente ya el cuerpo de él había sido pedido. Entonces, en otro momento damos una mejor explicación en cuanto a él. Entonces dice que nosotros fuimos un pueblo adquirido por Dios. En la cruz del Calvario fue llevado al monte de la Calavera, al Gólgota, y ahí en la cruz, él en su crucifixión, porque había de morir en la cruz crucificado, y una vez muerto él, redimía el pecado de la humanidad, y que iba a estar dispuesto para todos aquellos que se acogieran de aquel sacrificio. Hasta el día de hoy está abierto. Entonces él nos adoptó. Cuando no éramos hijos, él nos tomó por hijos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál fue la intención que Dios tenía de tomarnos por hijos? No es solamente para que usted raje en decir, yo soy linaje escogido, yo soy nación santa, yo soy un pueblo adquirido por Dios. Tiene un propósito. Dice en el versículo número 9, la última parte, dice, para que anunciéis. Ese es un mandamiento, hermano. Esa es una ordenanza que Dios da. Dice, para que anunciéis las virtudes. Las virtudes, el poder, la potencia, la fuerza, el vigor, la energía. ¿De dónde saco yo eso? Es que siempre cuando hay palabras así, que por lo menos yo me entiendo, siempre me voy al diccionario y le pongo ahí sinónimos, en este caso de virtud, sinónimo de virtud, y entonces el diccionario nos mira que puede ser poder, potencia, fuerza, vigor o energía. Entonces, ¿cuál era la intención, Alvarito, de tomarnos el Señor a cada uno de nosotros? David, para usted que está joven, para Osquita, para Joel, que está mucho más joven, y para don Héctor, que va a cumplir 82 años el 1 de junio, dice que para que anunciemos las virtudes de aquel, ¿de quién? ¿De quién? De Jesús, que nos llamó cuando estábamos en las tinieblas, nos llamó a su luz admirable. Ahora, ¿con qué propósito entonces nos llamó el Señor? Mejor la pregunta todavía. ¿Con qué propósito está usted aquí en este lugar? El propósito es para que anunciemos, hablemos, prediquemos, enseñemos las virtudes de aquel que nos llamó del lodo, del fango, de las nieblas donde nosotros estamos, para anunciar las buenas nuevas a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de que usted sea, don Oscar, de que usted sea linaje escogido, que sea real sacerdocio, de que sea de una nación santa? Es para que anuncie las virtudes de nuestro Señor. No es solamente para decir, es que yo soy del pueblo de Dios. Sí, si usted es del pueblo de Dios, entonces usted fue llamado para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó a su luz admirable. Amén. Usted que nos está viendo. Es que aquí los de la iglesia les da miedo decir amén. Pero usted ahí levante la mano y dice amén. Tiene razón, pastor. Voy a quedarme con ustedes de nuevo. El versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Nos está diciendo el Señor, ustedes que en otro tiempo, antes de que yo los escogiera, ustedes no eran nada. No eran pueblo mío. Así dice el Señor ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, porque Él nos adquirió, Él nos tomó, sois pueblo de Dios. O sea, somos de una nación, tenemos una raza cristiana, somos cristianos. Somos cristianos. ¿Quién es cristiano? Romanos 8:9, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así fácil. Cuando usted le dice, usted le pregunte a alguien, ¿usted es cristiano? Y le pregunta o le dice, bueno, ya, yo creo que sí. No, esa respuesta no es válida. Cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo, según lo que dice su palabra, Romanos 8:9. El que tiene su Espíritu es de Él. El que no lo tiene, no es de Él. Y el que duda si lo tiene o no lo tiene, es porque no lo es.
¿Por qué? Porque es que el cristiano debe de saber que si tiene o no tiene al Espíritu de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que impide que una persona, un ser humano, no tenga el Espíritu de Cristo? Muy sencillo: que no haya nacido de nuevo, que nunca se haya arrepentido o que esté viviendo en pecado. Eso es lo que impide que no tenga al Espíritu de Cristo. Eso es lo que impide. ¿Okay? La última parte del versículo 10 dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia de Dios es no recibir lo que cada uno de nosotros merecemos. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué es? No recibir el castigo que cada uno de nosotros deberíamos haber tomado. ¿Por qué? Porque Él lo tomó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces vivimos en el tiempo de la gracia. ¿El tiempo de la gracia qué es? Es que la gracia nos cubre, la gracia aquí. La gracia es recibir algo que no merecemos. La gracia de Dios es recibir algo que usted y yo no merecíamos por lo mala gente que éramos. Pero bueno, Dios nos ha adoptado así y nos ha cambiado, nos ha transformado. Dice, porque hemos alcanzado la misericordia de Dios, o sea, su compasión, su amor, su bondad para cada uno de nosotros. Hermanitos, yo espero que les haya quedado muy claro de que ustedes, linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, con la garantía de que por ser parte y linaje escogido de Dios, usted va a anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable, el que nos hizo ser parte de su pueblo o tener una nación, porque antes no la teníamos. ¿Cuántos lo entendieron? Amén, amén. Qué lindos todos. Ahora sí. Ahora dejamos el versículo 9 y nos vamos a regresar al versículo número 1. Porque resulta que si usted primeramente no se desintoxica a partir del versículo número 1, entonces jamás podrá llegar al versículo 9. No puede llegar al versículo 9. Y entonces el versículo 1 viene y nos dice: desechando pues toda malicia. A ver, levanten las manos todos los maliciosos. Hoy no vinieron. Condiciones que el Señor pone. ¿Dónde estoy? En Primera de Pedro, capítulo 2. No se adelante, porque si no, ya después usted ya va terminando los 8 versículos y ya. Vayan conmigo ahí despacito. De por sí apenas estamos empezando. Entonces dice el Señor, desechando. A ver, ¿cuántos han desechado cosas? Normalmente las hermanas son las que de la casa siempre están sacando cosas que ya no les sirve. Bueno, que hay algunas que son acumuladores. ¿Les gusta ir a acumular? Cate, ¿por qué se ríen? Yo desecho. Usted desecha. Okay. Entonces dice el Señor, desechando. Desechando es comenzar a sacar aquello que no nos sirve. Bueno, hay cosas que uno guarda porque tiene un recuerdo, un sentimiento, qué sé yo, uno guarda tantas, pero es que hay personas que tienen hasta bodegas guardando cosas de tantos y tantos años. Como dijeron una vez en un programa televisivo, una persona, no me acuerdo cómo es la profesión de esa persona, y ella decía, él decía, era un varón, vea, cuando usted tiene algo y usted lo tiene guardado y en 1 a máximo 2 meses usted no ocupa aquello, deséchelo, porque ya no lo va a ocupar. Deséchelo. ¿Para qué va a estar guardando aquello? Ahora, obviamente que hay cosas que uno usa. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Yo guardo las luces de Navidad. ¿Por qué? Porque sé que para el diciembre me van a servir nuevamente. Y ahí está guardadita, está empacada, y ahí está. Pero yo sé que se les va a dar uso. Que por cierto, las pobres ya están todas amarillitas. Y ahí se les saca todo lo que se puede. Pero lo que no va a ocupar, deséchelo. Vean que les estoy hablando de cosas naturales. Ahora vamos a hablar de las cosas espirituales, de las cosas de nuestra vida, de las que cada uno de nosotros debemos de desechar. ¿Cómo cuáles? Entonces viene
Pedro, inspirado por el Señor, no digan que es Pedro, digan que es el Señor que le dijo a Pedro que escribiera lo siguiente. A ver, desechen la malicia. Desechen la malicia. Usted puede hacerse esa pregunta. ¿Seré yo malicioso? ¿Seré yo maliciosa? ¿Cuál es aquella persona maliciosa? Aquella que todo le da un sentido con doble, un doble sentido a las cosas. Que tal vez es algo normal, pero ella le da, o él le da, un sentido de que de fatalidad, que algo va a ocurrir terrible. Y la malicia, ve lo que está haciendo, ve lo que está haciendo. Vean, yo se lo dije. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Nada. Pero le ponen esa malicia, esa cosa de que todo es malo, de que todo va hermano, no sé ni cómo describirlo, pero a todo le ponen ver. Maliciosos. Todo le ven maldad, todo le ven Ok, sigamos. Después dice, desechando todo engaño. ¿Qué es desechando todo engaño? Las mentiras. La mentira es un engaño. Todo aquello que no viene o procede de la verdad es mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que si usted ha sido un profesional mentiroso, lo deje de ser. Ahora, nunca va a llegar a ser linaje escogido, ni nación santa, ni pueblo adquirido por Dios, si primero no se desintoxica de todas estas cositas que yo le estoy diciendo antes. ¿Por qué? Porque esto está antes. Esto está en los primeros pasajes de la carta, antes de llegar al 2.9. El 2.1 nos dice, desechen malicia, desechen el engaño. A usted que le gusta engañar, a usted que le gusta mentir, deseche eso. Eso no le trae provecho, en lo más mínimo. A ver, ¿cuántos van a dejar de mentir ya, de engañar? Amén, Alejandrito, muchas gracias por tu sinceridad. Sí, solo él era el único que engañaba. Ustedes no. Deje de engañar. Uno engaña de muchas maneras. Hay muchas maneras de engañar, de mentir. La mentira y el engaño van tomadas o son sinónimos. Deje de engañar a las personas. Deje de mentirles. La mentira siempre va a salir a flote, siempre va a salir a la luz. Siempre. Lo que usted engaña, siempre. Dice el Señor, usted que saquea, cuando termines de saquear, tú vas a comenzar a ser saqueado. Desechando entonces el engaño. Después dice, desechando la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Dar una cara de verdad, pero que detrás usted sabe que es mentira lo que usted está demostrando. Es una persona hipócrita. Algo que usted quiere reflejar o aparentar, pero usted sabe que es mentira. Usted quiere aparentar que es amistoso o amistosa, pero es un invivible, una invivible. No se soporta, pero ni usted mismo. Y usted le sonríe a gente que sabe que no la soporta. Aquí en Costa Rica hay un dicho que dice, lo digo porque aquí es donde vivimos y aquí es donde lo he escuchado, que dicen que la hipocresía es parte de la educación. No se crea eso. Porque dice el Señor que la hipocresía hay que desecharla. Entonces, uno no puede ser bien educado siendo un hipócrita. No necesariamente. Dice el Señor, desechen pues la hipocresía. ¿Por qué? Porque si usted no desecha la malicia, el engaño, la hipocresía, usted nunca va a poder decir que usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Se puede llegar hasta ahí si antes no quitamos, desechamos de nosotros la malicia, el engaño, la hipocresía y oiga lo que dice, envidias. A ver, hermanitos, esos hermanos envidiosos, levanten las manos, no vinieron. Qué lindo. Tenemos una iglesia donde la envidia no existe. Y usted que nos está viendo, usted sí, ¿verdad? Usted sí reconoce que es envidioso.
Sí, porque aquí no hay ninguno. ¿Cuál es la persona envidiosa? Aquella que trabaja 25 o 30 horas para hacerle competencia al que vive mejor que él o mejor que ella, o que se viste mejor, o que, qué sé yo, o que tiene mejores cosas. Uno conoce familias perdón, hermano, pero es que entre las hermanas se da más ese asunto de las envidias. Sí, los hombres también. Los hombres tienen una moto y entonces quieren comprarse otra, pero los que les gusta la moto, como yo no tengo moto, entonces no, eso no, a mí no me preocupa. ¿Qué me daría envidia a mí? Ya, yo no sé. Ahí les digo, cuando me acuerde de una les digo, pero... ¿Ah? ¿Y a mí igual? ¿Envidia del pelo? No. Si vieran el afro que yo tuve, es así. Es más, ni peine usaba uno de gancho así. ¿De qué le voy a envidiar yo a los peludos? Más bien tiene que gastar e irse a peluquear ahí de vez en cuando. ¿Qué envidia me va a dar eso a mí? Yo tengo que gastar la cero rapidito, no tengo que pagar nada. Sí, pero ¿por qué voy a envidiar yo? ¿Ah? ¿Por qué? Flaco, parecía un micrófono, era súper flaco y el gran pelo. Entonces, ¿qué voy a envidiar yo de los flacos? No, tampoco. Obviamente sí me gustaría bajar un poco de peso, pero no hago nada. A ver, entonces sí me daría. Sí, vean. No, parece mentira, yo les estoy hablando sinceramente. ¿Saben por qué creen ustedes que yo aprendí a manejar carro? Porque me daba cólera, o tradujámoslo, me daba envidia ver que una mujer podía, no machismo, sino que decía, pero ¿cómo una mujer va a manejar y yo no voy a poder manejar? Y eso me motivó a mí más a aprender a manejar rápido, y desde bastante joven. Pero digo yo que esas envidias estarían buenas, en el buen sentido. ¿Hay envidia buena? Sí, yo les diría que sí. Inviten a los que les gusta, inviten mucho a los que les gusta escudriñar la palabra del Señor. Ténganles envidia. Ay no, yo soy sano, yo eso tampoco lo envidio. Sí, es que no se les haya acomodo, David. Si tú los conocieras, mi hermano. Por eso no está así. Sí. Sí, en serio, Celita, en serio. Entonces, pero es que esto, vean, este asunto de la envidia le hace a personas, aún llamándose cristiana, hablar mal de las demás personas. Solamente por envidia. Solamente. Porque hay gente que lo ve, que usted está bien, y lo critican, y le hablan, y le dicen, y aquí y allá. No, ese no va a durar mucho. Le doy un mes para que vea que después va a andar igual, peor va a andar. Cristianos que dicen esa expresión de otros cristianos. Qué triste, Osquita. Qué triste. ¿Cómo voy a decir yo que una persona le va a llamar? Me llamó un varoncito ahí que teníamos 4 o 5 años de no hablar y me dice, pastor, es que estoy yendo a una iglesia. Hermanito, vea, Cerdito, yo lo felicito, mi hermano. Y si usted cree que está bien en su iglesita, métele ganas, esfuércese, ande, sírvale al Señor y aquí. ¿Por qué me va a dar envidia eso? O me voy a molestar de que el varoncito esté sirviendo. Todo lo contrario. ¿Sabe qué dijo Moisés cuando le llegaron a decir, Moisés, es que unos andan profetizando por allá? ¿Qué contestó Moisés? ¿Quién se recuerda de eso? Envidia les debería dar, que yo sé y ustedes no. Les dijo Moisés, ojalá todos fueran profetas. Ojalá todos fueran profetas. Si usted ve a un hermanito que estuvo con un tiempo con usted y ahora está en otro lugar, bendígalos, alégrese con él, hermano, lo felicito, siga adelante, siga sirviéndole así. ¿Que acaso nosotros somos el único remanente fiel del Señor? No. Hay gente por todos lados donde vayamos que son hombres y mujeres de Dios, siervitos y siervitas de Dios. Hay hombres que sirven fielmente a Dios. Claro que sí. Claro, y son nuestros hermanos en Cristo. Por eso es que Pedro dice que la palabra del Señor se va cumpliendo alrededor del mundo, porque en todo el mundo hay hombres y mujeres de Dios. No somos exclusivos. Cuando usted se crea que es exclusivo, entonces usted se convirtió en un sectario.
porque usted cree que solo usted tiene la razón. Y el único que tiene la razón es Dios a través de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo y con el respaldo de su Santo Espíritu. Es el único. Entonces, dice el Señor, dejen las envidias. Si usted ve que un hermanito le está yendo bien, qué lindo, le felicito, hermano, qué bueno. Y hablando en el plano natural, oiga, ve, yo me alegro tanto con mi familia cuando hace poco el esposo de mi hermana ya entró al colegio de contadores. Uy, le puse, qué orgullo para toda la familia, orgullo en el buen sentido, qué orgullo para toda la familia saber que nuestro hermano Fabián ahora, sí, anhelo con todo mi corazón. Este año Felipe ya se gradúa como licenciado en sistema. Y el otro año, si Dios quiere, mi sobrina sale de estudiar medicina. ¡Qué orgullo! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Saber que todos van avanzando. Alégrese con las personas lindas que se están esforzando. No sea envidioso. Ahora, y si va a ser envidioso, esfuércese para que logre lo que ellos han alcanzado, con su capacidad, con su valor, con su esfuerzo. Esfuércese. No envidie. Esfuércese. Desechando las envidias. Eso no es bueno. La gente envidiosa no vive bien. La gente envidiosa ni durmiendo descansa, porque siempre está pensando a ver qué hago para superarla, para superarlo. No descansa. Ahorita se me vino en el plano matrimonial. Hay matrimonios que envidian el suyo, envidian a su esposo, envidian a su esposa. Ok, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué son detracciones? Murmuraciones, exactamente. Detracciones son murmuraciones, chismes. Dice, y todas las detracciones, o sea, todas las murmuraciones. ¿Desechando qué? Todas las murmuraciones. No murmullen. No anden murmurando, no anden chismeando. Sea sanito. Sea sanito. Yo con la única persona que chismeo es con mi esposa. Los dos somos un par de chismosos. Entre ella y yo nos decimos. Pero ya que vamos a venir y que vamos a hablar de fulana, no hombre, no. O sea, acuérdese de esto. Cuando usted conoce lo que el Señor dice, entonces usted va a aprender a respetar las cosas que el Señor dice. Por ejemplo, si usted hoy está entendiendo que el Señor dice, desechando toda murmuración, uno esperaría que no vuelvan a estar murmurando, o sea, chismeando. Uno esperaría eso. Y cuando vuelva a estar murmurando, digan, ¿se acuerda lo que estaba diciendo el pastor? Que no hay que andar de chismoso. O dígale usted, cuando le lleguen con un chisme, hermanito, acuérdese la prédica del 13 de marzo, que dice el Señor, no Germán, que dice el Señor que debemos de andar murmurando, que debemos de andar chismeando, que debemos de andar mandando WhatsApp ahí de chismes. O publicaciones de chisme. No tire piedras ahí en Facebook o en WhatsApp. Si es valiente, hombre o mujer, diga las cosas de frente. Pero no se pongan a murmurar ni a decir cositas. Los chismosos, dice el Señor, no heredan el reino de los cielos. Escrito está, así dice el Señor. Amén, hermanos. Amén. A ver, ¿cuántos? No me conteste, pero ¿cuántos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora nación, pero que ahora sois nación de Dios. Pero si usted todavía está con malicia, con engaño, con hipocresía, con envidias y con chismes, usted no califica. No califica. Ahora, vienen consejos. Esto es para todos, no solo para los varones. El versículo número 2 dice, desear. La primera parte, el asunto de la envidia tiene una connotación negativa, pero aquí el deseo, el desear, tiene una connotación positiva. El mismo Señor nos manda desear, pero desear ¿qué? Por ejemplo,
¿Cuántos desearían ahorita, ay, qué rico, a los que les gusta, una buena ensalada de fruta? Uno se la imagina rápido. Qué delicioso, allá en el Pacífico, un buen heladito ahí con ese calor, qué delicia. Bueno, a lo que a usted le guste, a lo que a usted le guste. Eso es desear algo, hasta que se le hace la gargantita agüita, la boquita agüita, desear algo, o el mejor platillo que a usted le guste. Desear, como uno dice, usted no desearía ahorita comerse un helado de lo que sea. Cosas buenas, ¿verdad? Entonces dice el Señor, aquí dice, desear como niños. Usted sabe que los niños son antojados. De todo quieren ellos. Si ven 100 productos diferentes, ellos quieren de todo. Joel, y dice el Señor así, desear como niño recién nacido. ¿Qué es lo que el niño recién nacido quiere siempre? ¿Qué es lo que más desea? La tetita de mamita. Si es recién nacido, lo que quiere es la tetita de mamita para su leche. Que eso es lo que lo sustenta a él. Eso es lo que lo mantiene. Y de hecho que la misma medicina dice que no hay mejor alimento que la leche materna. Usted le puede dar de cualquier alimento a los bebitos, pero el mejor alimento siempre será la leche materna. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. ¿No sabe, alguna vez alguno probó eso? Sí, yo tuve que probar porque mi mamá nos dejó a nuestra hermanita menor de 40 días y mi mamá se sacaba la lechita y se la dejaba en la pacha, decían allá en el norte. Aquí en los chupones, en la pacha, en los chupones. Sí, es que así se dice. No te ríes, pero así se dice. ¿Sí o no? No es culpa que uno pueda hablar varios idiomas. ¿Sí? No, sí, sigan riéndose. Es envidia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que desea el bebito? La lechita de mamita. Pues les iba a decir que como que sepa bien, no sabe bien, pero ellos son felices con su tetita. Felices son. Es más, llegan hasta chombolones, 3, 4 años, qué sé yo, y todavía quieren estar pegaditos ahí al pecho de la mamita, aparte del calor que reciben de la mamita. Entonces el Señor pone este ejemplo natural para algo espiritual. ¿Qué es lo que dice? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa palabra adulterada es como que agarren un chupón de la lechita de mamá y que le echen sirope. La echaron a perder. ¿Ya qué hicieron con la lechita? Adulterarla. ¿Por qué? Porque ya la sacaron de su esencia natural y le echaron un componente que no es de él y la adulteraron. Por eso es que muchos cristianos, si necesariamente adulteren con un hombre o con una mujer que no sea su esposo o su esposa, no necesariamente solo es el hecho de llegar a la cama. Hay cristianos que adulteran, hombres y mujeres que adulteran, porque lo que hacen en adulterio, como les dije, no necesariamente es con un hombre o con una mujer, sino que, por ejemplo, el Señor dice que anhelen, que deseen la leche espiritual no adulterada, pero muchos la adulteran. ¿De qué manera? No la toman, no la desean, están adulterando. Va de nuevo. Desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga, ¿cuál es el propósito de esa leche espiritual? Dice, para que crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Para que crezcáis para salvación. Y eso que habla el Señor de la leche espiritual no adulterada, ¿de qué está hablando el Señor? De su palabra. De su palabra. Ahora, no me levante la mano, yo no tengo intención de avergonzar a nadie, pero ¿cuántos realmente desean, anhelan siempre comer, alimentarse de la palabra de Dios? No me diga que de aquí del mensaje o de los que usted ve en YouTube o escucha por radio, no, de lo que usted aparta tiempo para alimentarse espiritualmente. Unos hasta que están raquíticos porque no se alimentan de la palabra de Dios. ¿Sabe de qué se alimentan? De leche espiritual pero adulterada. ¿Por qué? Porque se alimentan de cualquier otra cosa adulterada y no de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son vagos.
porque son vagas, porque son flojos, flojas, no les gusta. Y el mandamiento del Señor dice: deseen. ¿Por qué? Porque a través del deseo de esa leche espiritual no adulterada, la intención que Dios tiene es que crezcamos. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser nación, no, linaje escogido, nación santa, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted no se alimenta de la palabra del Señor, ¿cómo usted pretende llegar a ser un buen sacerdote? Hombre o mujer. ¿Cómo pretende usted? ¿Cómo pretende? Que yo venga y le sople, o que lo tire para atrás, o que le haga un candado chino y usted caiga ahí revolcándose. No, eso no es así. O que yo lo bañe de agua y le tire aceite y eso no sirve. Eso no sirve. Bueno, a algunos les funciona para manipular a la gente, pero realmente eso no funciona. Y se los digo porque yo era uno de los inventores. Ahí está Marco, que no me va a dejar mentir. Si digo una mentira, que levante la mano y diga: está mintiendo. Nos reuníamos los lunes para planificar qué íbamos a hacer el siguiente domingo en los 4 cultos. Sí, claro. Para planificar: compren aceite, compren harina, o compren trigo. Algo inventábamos para que la gente se cayera, hiciera un montón de cosas, y el lunes amanecían igual. O sea, era un espectáculo, era un show. Que por cierto hay muchos, pero a la gente le gusta eso. ¿Por qué? Las benditas llaves. La llave de la bendición. Dimos a hacer no sé cuántas, 5,000 llaves de un material plástico, y la gente iba feliz con su llave de la bendición. Una llave de plástico, que no sirve pero ni para abrir un candado. Pero la gente iba feliz. Eso es lo que le gusta a la gente. No, uno les trata bien, les habla bonito, les enseña la palabra del Señor. No hay motivo. O sea, uno no pretende ser un motivador. Bueno, aunque he escuchado a otros que dicen, esos que viven de prediquitas así al aire. Bueno, unos que viven de prediquita y otros que viven de extensos discipulados, y la gente sigue igual. La gente sigue igual. Porque esto no es cuestión de que tengan un discipulado de 15 o 20 años, o que sea el mejor predicador, que la gente se cae con solo que lo vea. Esa es una cuestión de una relación íntima que cada uno debe de tener personalmente con su Señor. Que uno sabe que va a venir cualquier viento, lluvia o sol, lo que vea, y no lo va a mover fácilmente, porque está cimentado en Cristo Jesús. No está cimentado en hombres, no está cimentado en denominaciones, está cimentado en la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, pero si usted, escuchen, si hoy le estoy diciendo, bueno, no lo tome por mí. Si hoy el Señor a usted le está diciendo en su palabra: hey, tienen que desear la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan. ¿Por qué hay gente que no crece? No se alimentan. No se alimentan. Pasan los años y siguen igual. No crecen. No crecen. No crecen. ¿Por qué? Porque no la desean, la comidita del Señor. Debemos crecer cada día, hermanos. Usted debería de sentirse, usted que nos está viendo también, usted debería de sentirse mal si usted dice que es cristiano o cristiana y usted no ha crecido espiritualmente. Y el que crece espiritualmente, oiga, cambia su carácter, es diferente, deja la malicia, deja el engaño, deja la hipocresía, deja las envidias, deja las detracciones o las murmuraciones. El que crece deja todas estas cosas. El que no crece vive todavía en estas cosas, y entonces no puede llegar, que molesto, ¿verdad? No puede llegar a ser real sacerdocio, ni linaje escogido, ni nación santa, ni pueblo adquirido por Dios, ni menos que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. No puede. Por eso es que no puede. Por eso es que no puede. Porque no desean la leche o la palabra del Señor para crecer.
La palabra de Dios nos hace crecer, hermanos, a ser mejores personas. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. Nosotros estamos aquí con el propósito, obviamente, de ser el pueblo de Dios y todo lo que hemos dicho, pero nuestro principal objetivo es que el día, David, que pasemos a la presencia del Señor, alcancemos la salvación y la vida eterna. Pablito dice, allá en la iglesia de Corinto, dice: qué triste sería que después de que yo haya sido heraldo, o sea, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero el que se va a eliminar es usted mismo. Qué triste sería que siendo yo mensajero para otros, al final yo venga a ser eliminado. Qué triste, ¿no? Qué triste. Por eso, alégrese cuando sepa que algún hermano, alguna hermanita, que aunque ya no esté con usted, pero que sepa que esté yendo a otra iglesia, que se está congregando. Anímelo, más bien, anímelo. Aconsejelo y dígale: sigue, hermano, sigue, hermana, esfuércese. Métase en la palabra para que crezca en el Señor. Métase a servir. Sírvale al Señor para que crezca. No importa que usted no sepa muchas cosas. Aquí Néstor, él no sabía nada de sonido, ya tiene 2 domingos de estarlo haciendo, y va bien, va muy bien, va muy bien. Y cuando vea, ya él arma solo todo y ya no hay que decirle nada. ¿Por qué? Porque él estaba pagando su precio. Y cuando digo precio, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque paga el precio. Él bien podría venirse más tarde con su esposita y la bebé, pero él tiene que levantarse ahora más temprano. Tiene que pagar un carro más temprano, porque no tiene automóvil. No tiene, pero tiene que hacerlo. Y así lo hice yo por muchos años. Antes de llegar a tener un carrito, viajaba a una emisora todos los días. En el primer bus, a las 4 de la mañana salía para estar en punto a las 5, porque a las 5 empezaba el programa. En punto a las 5 de la mañana. En punto. Hasta que un día llegó un muchacho, Dieguito Durango, y me dice: hermanito Germán, yo quiero bendecirlo por el esfuerzo que usted ha dado. Mi primer carro desde Marquito, llegó un muchacho y me dio las llaves. Tomen, que este carro es suyo. No les estoy hablando de plata, les estoy hablando de cosas que han sucedido. Y obviamente no les puedo decir que el que usted venga aquí a las 8:30, pero yo le voy a decir: tu hermano, tome mi carro. No, no, eso se lo puso el Señor a él. Sí, eso se lo puso el Señor a él. Sí, claro, es que uno hace cosas con intenciones. Tengo que decirles otra cosa. Cuando ya nos íbamos haciendo mafiosos de ese estilo de vida, escuchen, agarré la llave también y le di un carro a otro. Yo se lo regalé, pero yo sabía que al día siguiente iba a tener otro carro. Es que yo les estoy hablando con lo que yo he vivido y he hecho. ¿Sí? ¿No entendiste? Ahí va a salir el reprise en la predica. No, va así. Una vez yo agarré mi carro y se lo di en el altar para que la gente diera ofrenda, y le dije: hermano, yo voy a ofrendar mi carro, tome, aquí está mi carro, y di las llaves y se dejaron el carro. Y al día siguiente me llamaron: pastor, ¿cómo se va a quedar usted sin carro? Tome, aquí tiene otro. Era negocio. Un día no tenía efectivo. Bueno, esto se lo digo, no es que voy a pedir plata ahora de ofrenda. Si usted quiere ofrendar, ofrenda. Si no, ese es usted. Yo no voy a pedir plata. Yo no voy a pedir eso. Pero tenía una esclava de oro, así, muy buena. En aquellos entonces 100,000 colones valía. Me la habían regalado cuando cumplí 30 años. Y como no tenía efectivo, hermano, yo voy a dar mi esclava, y la eché. Y entonces, por allá, un hermano de Escazú dice: pastor, ¿cuánto vale la esclava? Vale 100,000 colones. Pastor, agarre su esclava, yo doy los 100,000. Negocio redondo. Sí, claro. Negocio redondo. Y eso es lo que muchos detractores, murmuradores, están esperando que uno haga. Pero ya tengo 53 años, hermanos. Ya tengo 53 años. ¿Qué me voy a poner yo en esas cosas que sé que después voy a tener que rendirle cuentas al Señor? ¿Qué hago yo con eso? ¿Darme la buena vida ahorita? ¿Disfrutar, entre comillas, de la vida loca con Ricky Martin?
¿Y después qué? ¿Cómo voy a salir del embrollo cuando el Señor me llame y me diga? No vale la pena. No vale la pena. Y se lo digo por eso, no porque a mí me lo contaron, sino porque yo lo hice, lo viví, y porque el Señor me sacó de ahí. No, yo decidí salir de ahí y el Señor nos ha respaldado hasta el día de hoy. Ahí vamos para. Ok, dice en la última parte del versículo 2, la ley espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese es nuestro principal objetivo. La palabra del Señor para crecer para salvación. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que realmente ustedes se sienten satisfechos de tener al Señor que es benigno. O sea, que es un Señor blando, suave, que nos ha dado un estilo de vida totalmente diferente. Su benignidad, su amor, su bondad para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Ay, pastor, pero que usted tiene envidia de que ellos andan así en su carro, ahí último modelo. No, hombre, tengo el mío 96. Más bien un día de esto que me dieron un golpe más feo, se ven pobres. Pero ¿sabe qué me da eso? ¿Vieron cómo me babeo yo una noche roncando? ¿Por qué? Porque nada me desvela. Puedo dormir tranquilo, con mi conciencia tranquila. Y después dice el Señor, versículo 4. Callate, hermano. Versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva. Versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva. Oiga, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros también, oiga, vosotros también como piedras vivas, oiga lo que dice, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Al ser edificados quiere decir que crezcamos como casa espiritual. Ahora, Alvarito, ¿cómo se da cuenta uno si está creciendo o no? Bueno, si no está creciendo, entonces usted todavía va a seguir en malicia, en engaño, en hipocresía, en envidias y en murmuraciones. Pero si usted está siendo edificado como una piedra viva en el Señor, entonces usted ha dejado la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las murmuraciones o las detracciones. Ahí tiene usted para hacer un balance de su vida, de lo que usted ha crecido y de lo que usted no ha crecido. Ahora, no, pastor, es que apenas yo voy desechando la malicia, todavía me falta el engaño, la hipocresía. Si es que ese asunto no es... ya me acordé de esta señora. Vean, llegó a una consejería una vez y me dice, pastor, estoy viviendo con 5 hombres. Viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo no. Oye, usted le va a dar risa, pero yo atendí esa consejería. Estoy viviendo con 5 hombres. Sí. Pero gloria a Dios, pastor. Viera que desde que estoy aquí en la iglesia y esto y lo otro, ya dejé a 2, solo estoy con 3. Y ahí nos quedamos, pero no la volví a ver más. No, a ustedes les da risa, pero es real, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Atendí a otra familia que la esposa llegó llorando y todo, y con el hombre, y tenían 3 hijos varones. Y llegó el hombre, el muchacho mayor tenía 14, el otro tenía 10 y el menucito tenía 5. Y a los 3 el papá los violaba. A los 3 el papá los violaba. Hermano, se lo dije así, arriesgándome a que eso me maltratara, lo que sea. Pero ¿por qué usted no ha denunciado a este sinvergüenza? Ay, pastor, es que él es el que mantiene la casa y qué es y lo otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Ah? Que porque la mantuviera y no le hiciera falta en la casa, los hijos iban a seguir siendo violados. Hay mujeres que son violadas en su casa para que el marido los mantenga.
Porque no agarran agallas para defenderse solas. Entonces no pueden llegar a ser linaje escogido y nación santa y real sacerdocio y todo lo que hemos compartido. Dice el Señor que como piedras vivas seamos edificados. Una casa, ahí dice, vean, ser edificados como casa espiritual. O sea, este cuerpo de nosotros tiene que irse edificando cada día más. Como casa espiritual de Dios. ¿Casa espiritual de qué? De que el Señor crezca en nosotros. De que reflejemos al Señor en nosotros. De que cuando hablemos el Señor sea reflejado en nosotros. Sigamos, porque está doña Carmen ya haciendo presión. No. Ah, bueno, muchas gracias. No, a mí es que estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. No tengo nada. Ah, bueno, muchas gracias. Doña Carmen es la dueña acá de acá. Muchas gracias, doña Carmen. Excelente, excelente la ayuda que nos ha brindado, doña Carmen. Ok, dice, ser edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo, para que lleguemos a ser una nación santa. Para llegar a ser una nación santa, ¿de qué ocupa una nación? Tener sacerdotes como santos. Para llegar a ser una nación santa, esa nación necesita sacerdotes santos, tanto hombres y mujeres. Hombres y mujeres que caminen y quieran agradar a su Dios. Dice, y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual dice, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué contiene la Escritura? La Escritura contiene toda aquella gama de consejos, de enseñanzas que nos ayudan para que nosotros aprendamos cómo es que se edifica una casa espiritual en nuestras vidas. En nuestras vidas. Avancemos. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el que creyere en Él, dice, no será avergonzado. El que creyere, esa palabra, si usted le pregunta a cualquier persona allá afuera que no vaya a ninguna iglesia, ¿usted cree en Dios? Si es sincera le va a decir, sí, yo creo en Dios. Y si es más sincera todavía, le va a decir, no, yo no creo en Dios, Dios no existe. Hay gente que dice sí, pero el Señor dice en su palabra, ¿qué es lo que dice el Señor de aquellos que dicen que Dios no existe? ¿Me van a hacer quedar mal con doña Carmen? ¿Ah? No. Solo el necio dice, no hay Dios. Solo el necio dice que no hay Dios o que Dios no existe. Okay. Entonces, ¿qué es lo que les falta? Desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Seguimos. El que creyere en Él no será avergonzado. Si ustedes se meten en la palabra del Señor, ustedes nunca van a ser avergonzados. Pero si usted no se mete en la palabra del Señor, cuando usted escuche una conversación de la palabra de Dios, usted lo que hace es callarse. Porque por su negligencia, no por falta de sabiduría, porque el Señor dice que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Ahora, pero no es que le va a decir, Señor, dame sabiduría, y usted no va a hacer nada. Contesten ahí, no es que se me olvidó decirles al principio. No, el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Métase a la palabra del Señor y usted jamás va a ser avergonzado. Cuando le ven un testigo de Jehová, o le ven un mormón, o le ven un adventista, o escucha a cualquiera de los que se ven ahora por internet. Si usted conoce la palabra del Señor, usted jamás nunca va a ser avergonzado. Dice, para vosotros pues los que creéis, estos son los que creen. Ahora, vuelvo a insistir en esto, todo el mundo dice que cree en Dios. Pero cuando la palabra dice los que creen, es los que viven conforme al estilo de vida de nuestro Señor. Esos son los que creen.
los que se parecen a Él, los que hablan como Él, los que piensan como Él, los que sienten como Él. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Él es bello, Él es lindo, hermano. Él es lindo. Pero para los que no creen, o sea, hay gente que no cree, ¿cómo lo demuestran? Con su estilo de vida. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del árbol. Y, versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Leamos la siguiente parte. Porque tropiezan, ¿dónde tropiezan? En la palabra. ¿Y por qué tropiezan en la palabra? Porque la palabra es contraria a la vida que ellos están llevando. Tropiezan, chocan con la palabra. Por eso es que hay gente que no soporta escuchar la palabra de Dios, porque choca con la vida de ellos. Si yo hablo, repito, hablo de los maliciosos, chocan. Hablo de los engañadores, chocan. Hablo de la hipocresía, chocan. Hablo de la envidia, chocan. De las murmuraciones o distracciones, chocan. ¿Por qué chocan en todo? Porque están contrarios a Dios. Están en contra, viviendo en contra de lo que Dios dice, establece en su palabra. Entonces ya vieron ustedes que no es tan fácil decir: ay, hermano, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais nación, pero que ahora lo son. O no erais pueblo, pero que ahora lo son. Una cosa es repetir, otra cosa es vivir. Otra cosa es vivir. Entonces, dice el Señor, porque tropiezan en la palabra. ¿Y cómo tropiezan? Siendo desobedientes. Si usted no desea la palabra del Señor, ¿usted qué es? Desobediente. Hombre o mujer. Si tiene tiempo para todo, ¿cuánto más para meterse en la palabra del Señor? ¿Cómo creen ustedes que uno llega a tener el dominio y la capacidad de manejar y enseñar y predicar de la palabra del Señor? Metiéndonos aquí. ¿O ustedes creen que el Señor vino y me puso una varita mágica? Hermano, aprendete esto y pum, ya. ¿No? Hay que meterse en la palabra del Señor. Incluso esta gente se carga para comenzar a manipular. Oiga, tienen que ingeniárselas para saber cómo se manipula bien. Claro, son cargas. Ellos son cargas. Porque tienen que aprender cómo enseñar a la gente a que sean manipulados. Claro, son cargas. Son muy cargas. Esta gente dice que son desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Por aquello que le quiera usted hacer relación con este asunto de destinado a predestinación, que es que Dios los predestinó para que fueran desobedientes, no. Nadie ha sido predestinado para ser desobediente. Cada uno decide por su libre albedrío el obedecer a Dios o el desobedecer a Dios. ¿Y qué es lo que nos hace estar en una realidad? Cuando chocan con la palabra de Dios. Cuando chocan con la palabra, es los que los hace que choquen en sus mentiras, en sus engaños, en todas las cosas que ellos hacen. Y esta palabra aquí, destinado, es que ellos fueron consignados, es que ellos fueron proyectados, pero no es que Dios les dijo, no, los que están aquí, estos son para que sean obedientes, y los que están aquí, esto para que sean desobedientes. No, cada quien desobedece por su capacidad de decidir sobre lo bueno y sobre lo malo. Cada quien. Entonces, en este asunto de llegar a ser linaje escogido, real sacerdocio, y todo lo que les he compartido a ustedes, lleva una connotación, en este caso, de un compromiso personal. Valga la redundancia, de cada uno. Muy personal, de cada uno. Muy personal. Muy personal. Porque si nosotros no nos comprometemos, en este caso, a hacer lo que el Señor nos demanda, entonces, obviamente, ¿y ahí qué es lo que va a pasar? Chocamos con la palabra. Chocamos con la palabra. Pregunto.
Entonces, ¿cuántos realmente, no me contesten, cuántos realmente quieren ser de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Amén. Si usted es uno de ellos, póngase sobre sus pies. Vamos a orar al Señor. Lo único que a usted le impediría el no serlo es que usted esté caminando en desobediencia, en pecado, fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, usted nunca va a pretender, o no pretenda más bien, ser pueblo adquirido por Dios. Porque el pueblo de Dios es aquel que se ha humillado, que se ha entregado delante de Él, para que de Él haga un hombre nuevo, una nueva criatura, hombre o mujer, que por su propia decisión haya decidido caminar y seguir a Cristo Jesús. Si este es el caso suyo, usted que nos está viendo, si está viviendo en desobediencia, o usted que pudo haber llegado hasta este lugar, ahí donde está puede decirle: Señor Jesús, hoy entiendo por qué es que tu palabra ha sido reprochada y desechada por mí. Porque hoy entiendo lo que es que yo choque con la palabra. Porque he entendido que mi estilo de vida y las cosas que yo practico, hago y digo, van en contra de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Hoy entiendo, hoy lo he entendido, Señor. Y consciente de ello, quiero pedirte que me perdones, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento, Señor, de esta vida loca y desenfrenada que he llevado hasta el día de hoy. Ya no más, Señor. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguir caminando así de esta manera, Señor. Láveme con su sangre, Señor. Que su sacrificio en la cruz, en amor y misericordia, Señor, hoy sea aplicado sobre mi vida, para llegar a ser un hombre nuevo, Señor, una mujer nueva, y ser un firme candidato, Señor, para llegar a formar parte de ese linaje escogido, Señor, de esa nación santa, de ese real sacerdocio, Señor, que tú has comprado a precio de sangre, Señor, con el fin de que yo llegue a ser también un predicador de tu palabra, Señor, que anuncie tus virtudes, Señor, y que de la manera que me has sacado a mí de las tinieblas y me has llevado al reino de la luz, Señor, así muchos lleguen a través del mensaje que tú puedas poner en mi boca, Señor. Gracias, Señor. Te doy por la oportunidad que me has dado en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Reconozco que no lo merecía, Señor, pero por tu misericordia hoy lo he recibido, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Si usted ha hecho esta oración, si usted hoy ha entendido lo que es pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, reino de Jesucristo, y si en algo podemos servirle, ahí está mi número, signo de más, código de área 506-8876-8006. Estoy para servirles a través de las redes, y también aquí en Costa Rica estamos en Desamparados, al sur de la capital, detrás del centro comercial de Cosule. Aquí estamos en la sala de eventos Dalí, todos los domingos a las 10 de la mañana. 8876-8006, si en algo le podemos servir. Hasta una nueva oportunidad, que Dios les bendiga.